¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a la 11ª emisión del programa Blend and Remix. Blend and Remix ya en la 11ª emisión, en emisión número 11. Y bueno, ya estamos aquí para empezar a transmitir nuestro programa. Les agradecemos mucho que estén con nosotros, que sigan la programación de Somos Live. Y bueno, vamos a darle introducción al tema que vamos a desarrollar el día de hoy como ingrediente. Está un poquito amplio, pero bueno, ya les estaré platicando un poquito más o menos o de manera concisa de qué se trata para el día de hoy. Les agradezco igualmente que sigan aquí en sintonía. Recuerden, en la caja de textos, ya sea que nos vean en vivo o en programa grabado, les dejamos que, bueno, que nos dejen sus comentarios, que nos dejen sus likes, también son importantes. Sus comentarios acerca de qué les parece el programa. Ahorita va a ser un poquito de contenido histórico, datos curiosos acerca de la Ciudad de México. Y bueno, ya estaremos viendo si realmente genera un interés. Sobre todo datos que no sean a lo mejor como casuales o así cansados de platicar o de comentar. Pero bueno, lo vamos a ir desenvolviendo, así que agradecemos sus comentarios, vamos a estarlos leyendo en vivo. Recuerden que es programa en vivo y bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Para hoy tenemos un tema a lo mejor un poquito coloquial, un poquito interesante sobre rasgos o características que tenemos. Vamos a hablar en sí de la Ciudad de México, Vamos a tratar de generalizar a partir del siglo XIX, porque bueno, sabemos que la historia de la Ciudad de México es muy grande desde la época prehispánica como desarrollo y fundación y bueno hasta lo que son nuestros días. Vamos a tocar un poquito de la historia, como les decía, a partir del siglo XIX, un poquito de cronología por décadas o por años, sobre datos curiosos que se han ido desenvolviendo, bueno, cómo está conformada como capital, la división política que tenemos, un poco de antecedentes también de qué eran las demarcaciones, y bueno, ahora son las delegaciones políticas o alcaldías, que está cambiando ese concepto. Las colonias que tienen como más representativas la ciudad, el conjunto de un todo, que es lo que conforma, esta Ciudad de México. El desarrollo arquitectónico, también vamos a tocar un poquito ligeramente este tema, los puntos de interés y bueno, la evolución o reinvención que ha tenido como capital del país. Lo vamos a tratar de generalizar, como les decía, porque es muy amplio y bueno, de aquí dar pie quizás a manejar o a desarrollar otro programa, porque bueno, una cosa es la situación histórica, el tema histórico o el contexto social y bueno, ya la otra parte sería como desarrollar un poquito más la cultura y todo lo que conlleva, lo que conforma la Ciudad de México. Pero bueno, vamos a comenzar el día de hoy y bueno, muchísimas gracias por estar en la emisión. Pues les platico que la Ciudad de México se conformó como capital de México, o se conforma como capital de México, y que es a partir o forma parte de una de las 32 entidades federativas del país. Estamos localizados dentro del Valle de México con una superficie aproximada de 1.495 kilómetros cuadrados. Está dividida administrativamente en 16 demarcaciones, delegaciones o alcaldías actualmente. Y bueno, es un núcleo urbano, es el núcleo urbano del país más grande a nivel República Mexicana. De igual forma, bueno, concentra todo como una ciudad global, porque aquí tenemos quizás todos los servicios. Y de ahí, bueno, tenemos una capacidad de infraestructura para promover, proyectar y desarrollar diversas actividades, esquemas, un centro político, económico, social, financiero, empresarial, turístico, artístico, cultural, como les comentaba, de entretenimiento y bueno, vamos a la vanguardia de otras ciudades alrededor del mundo. Bueno, dentro de la ciudad tenemos sitios característicos que forman parte de los 34 sitios del Patrimonio de la Humanidad que ha nombrado la UNESCO, y bueno, esto es debido a la importancia cultural o natural que tienen estos lugares. Para la Ciudad de México, estos lugares de Patrimonio de la Humanidad, se encuentra el Centro Histórico de la Ciudad de México, que es muy conocido por su Plaza de la Constitución o el Zócalo capitalino, los canales de Xochimilco y de igual forma su estructura adyacente de calles, San Andrés Mixquic, que es un pueblo que corresponde a los 7 pueblos de Tláhuac, igualmente San Pedro Tláhuac,
la casa y estudio del ingeniero Luis Barragán y el campus central de la ciudad universitaria, lo que conocemos como el primer cuadro de la ciudad universitaria o la rectoría de la UNAM. También tenemos, bueno, que es su capacidad o su carácter como capital federal. Fue nombrado Distrito Federal o Distrito de México en 1827, contando solo con 6 municipios hasta esa fecha. Aquí comprendían ciertas cosas, no eran demarcaciones, no eran... había muchos pueblos quizás, no había colonias, pero sin embargo, bueno, existían o se trataron de dar municipalidades a lo que hoy conocemos como delegaciones. En este entonces, en 1827, contamos con Tlalpan, Xochimilco, Mexicalcingo, Coyoacán, Tacuba y Tacubaya. Bajo el régimen del Ayuntamiento de México, que es como una identidad legislativa y administrativa que data o fue creada desde 1519 durante el Virreinato Español. De ahí, bueno, pasa a ser ciudad, una capital conjugada para ese entonces, y se nombra a la ciudad de Tacubaya como el centro social y el centro administrativo de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Bueno, por decreto gubernamental se consolida la primer figura del gobernador o del jefe de gobierno, que en ese entonces fungía las funciones, y bueno, de ahí se da por decreto presidencial directamente de la presidencia de la República. Ya para el año de 1856, se forma entonces el Departamento de México. El Departamento de México ya como una estructura federal y administrativa, y bueno, se consolida la capital de México o la Ciudad de México como capital del país. De igual forma, en este año se toma el control ya de una parte de los pueblos de Tláhuac, los pueblos de San Ángel y de Guadalupe, que en ese entonces se le llamaba Guadalupe por estar cercano a la villa de Guadalupe, que ahora conocemos como Gustavo Madero. Ya para 1857, bueno, entra la Constitución de la República Centralista y bueno, se atribuye una extensión al Distrito Federal. De aquí se incluyen ciertos municipios adyacentes de igual forma a lo que es la capital, y bueno, ya es considerado Santa Fe, Mixcoac, San Ángel, Tlalpan Sur, Tepepan en Xochimilco, Ixtapalapa con X, Peñón Viejo y las inmediaciones del lago de Texcoco. De igual forma San Cristóbal Ecatepec, que bueno, conocemos como la capital de Ecatepec, Tlalnepantla, Los Remedios o el límite del río de los Remedios, y San Bartolo Ameyalco. Bueno, ya un poquito más de historia. Aquí vamos a ver lo que es cómo se desarrolló el México actual o la Ciudad de México en la época porfirista. Y bueno, para 1864 y 1867 deja la ciudad de tener un carácter bajo un régimen monárquico. De aquí se integra ya el Ayuntamiento de México con la Ciudad de México presente, y bueno, se forma el Departamento del Valle de México, que es bajo el mandato del gobierno federal. De igual forma, bueno, en el gobierno porfirista se logran realizar tratados y acuerdos para definir y solucionar ciertos problemas de territorio entre lo que es Estado de México, que sabemos que es lo que nos rodea como capital, y el Distrito Federal como carácter. Se organiza ya con una municipalidad central, y de ahí se dan 6 distritos o prefecturas. Las prefecturas, bueno, eran simbólicas a esta situación de delegaciones en ese entonces. Bueno, ya se dividen en submunicipios y están agrupados para 1898 como la central, que es la Municipalidad de México, que conforma la delegación Miguel Hidalgo actualmente, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez. Da el distrito de Azcapotzalco, que era el conjunto de Azcapotzalco y Tacuba. El distrito de Coyoacán, que obviamente es Coyoacán y San Ángel. El distrito de Guadalupe Hidalgo, que como nos referíamos es Gustavo Amadero e Iztacalco. Bueno, eran un poquito paralelas, pero bueno, están separadas, sabemos. El distrito de Tacubaya, que bueno, es ahí donde tenía la identidad administrativa y federal, y bueno, concentra Tacubaya, Mixcoac, Coajimalpa y Santa Fe. El distrito de Tlalpan, que es Tlalpan e Iztapalapa, bueno, que están un poco pegados, y el distrito de Xochimilco, que conforma Xochimilco, Milpalta, Aztahuacán, Tulyehualco, Ostotepec, Mixquic, Atocpan y Tláhuac. Ya para 1903, igualmente durante la época porfirista, se da o se emite la ley orgánica y de organización política y municipal del Distrito Federal, creando los 12 municipios ya que se conocen o se conocían como consolidados. Y bueno, aquí entra ya Guadalupe Hidalgo, Gustavo Madero,
Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Coajimalpa ya empieza a relacionarse, San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Milpalta e Iztapalapa. Ya obviamente le restan un poquito de poder al Estado de México como gobierno paralelo, y bueno, ya el gobierno del Distrito Federal empieza a tomar un poco más de control de los territorios a nivel ciudad. Aquí también tenemos un dato interesante porque se hablan acerca de pueblos originarios. Los pueblos originarios es una serie de poblaciones con una estructura social y cultural y política a la vez, y que se mantiene desde hace siglos, desde la época prehispánica. Hay un registro, son reconocidos y apoyados actualmente por el gobierno de la Ciudad de México, y son aquellas localidades que históricamente se desarrollan de manera independiente dentro de la ciudad. Esto es ya a nivel, bueno, lo estamos proyectando a lo mejor a nivel época del Porfiriato, que eran ciertos pueblos que estaban como alejados de la ciudad, sin embargo corresponden actualmente a la ciudad, pero en nuestro tiempo ya dejan de ser pueblos, ya se integran como colonias. Es lo que vamos a platicar un poquito más adelante. Bueno, ya obviamente al ser absorbidas durante la época porfirista y bueno, el resto del siglo XX, tienen como consecuencia un crecimiento de la metrópoli. Bueno, se van formando las colonias, se van formando barrios, y de ahí, bueno, se empiezan a integrar a la estructura del divisional de la Ciudad de México. Los ejemplos que tenemos como pueblos originarios, los pueblos que estaban alrededor de la capital, y que hasta ahorita, bueno, los tenemos con el nombre solamente, pero les comento, ya no son pueblos. Tenemos el ejemplo de Santa Fe, Tizapán, Santa María Nonoalco, San Ángel, Mixcoac, Santa Cruz Atoyac, Joco era un pueblo también, Nativitas, Copilco, Culhuacán, Santa Úrsula Cuapa, San Pedro Coajimalpa, San Pedro Chimalpa, San Simón Culhuacán, Cuautepec de Madero, que bueno, sabemos que está al norte de la ciudad, San Pedro Zacatenco, Santa Isabel Tola, Magdalena de las Salinas, San Bartolo Tepehuacán, San Juan de Aragón, Apatlaco, Santa Anita, Culco, San Andrés Tomatlán, Iztacalco Tezonco, Santa Marta Catitla, San Pedro Atocpan, en Xochimilco, Villamilpalta, Popotla, Tacuba, Tacubaya, los sembradíos de la época prehispánica, San Andrés Mixquic, San Pedro Tláhuac, San Francisco Tlaltenco, Magdalena Mixuca, el Peñón de los Baños, que bueno, a ese sí todavía conserva a lo mejor un poquito más el carácter de población dentro de la ciudad. Tenayuca, de igual forma, Tulyehualco y San Salvador Xochimanca son algunos ejemplos que tenemos como pueblos originarios. De aquí, bueno, se deriva un poquito ya la estructura de lo que son las colonias y los barrios. Y bueno, las colonias son todas aquellas que se concentran o se incluyen dentro de la división política y división estructural de la ciudad. Obviamente con habitantes que se asentaron desde desarrollos vecinales o desde la época del siglo XX, inicios del siglo XX. Y bueno, empiezan los fraccionamientos, cerradas, calles y las manzanas que ahora como conocemos originalmente dentro de las colonias. Lo que es el carácter de los barrios son todos aquellos considerados como parte de los pueblos originarios de los que estábamos hablando hace un momento. Y bueno, su carácter de barrio actual ya no es como pueblo original, sino bueno, ya se le está a lo mejor llamando barrio de Tepito, a lo mejor barrio de San Pedro Atocpan, barrio de San Pedro Tláhuac, perdón, igual barrio de Joco, o sea, ya son como localidades muy específicas. Sin embargo, bueno, les comentaba, ya son parte de la división interior de la ciudad. Y bueno, la urbanización, bajo la urbanización y esquema de la ciudad, bueno, es como han sido absorbidos o integrados y contan ya con los servicios públicos indispensables, como las demás colonias. Es ahí, bueno, no es por hacer menos, pero bueno, tenemos la calidad de colonias, tenemos la calidad de privadas o residencias, y bueno, tenemos la calidad de barrios actualmente. Ya las demarcaciones para el siglo XX, aquí nos vamos a saltar un poquito de fechas. Es la reforma de 1970. Ya en 1970, bajo el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez, se termina de convertir a los territorios federales o al territorio de la ciudad en estados de la Unión, y bueno, con el estatus de territorio se empieza a proceder a modificar varias leyes y reglamentos bajo un código civil para el Distrito Federal. Esto como consecuencia, bueno, tiene una denominación para la Ciudad de México, y es aquí donde se empiezan a originar las
las delegaciones, las nuevas delegaciones para la época de la década de los 70 en el siglo XX. Ya junto con las 12 alcaldías o delegaciones existentes, se conforman ya las 16 delegaciones actuales para la Ciudad de México. Bueno, estas sabemos van desde Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco, Cuauhtémoc, ya se los mencioné, Miguel Hidalgo, o sea, todas las delegaciones que ya conforman a la ciudad. Y en la década de los 70, bueno, ya empiezan a tener desarrollo, empiezan a tener proyección. Y bueno, obviamente para cubrir esa demanda de vivienda, las delegaciones se hacen cargo de construir unidades habitacionales, conjuntos urbanos y empiezan a proyectar también parques, a lo mejor el carácter de museos. Para la década de los 70, bueno, ya hay una expansión y hay un ejemplo muy curioso, muy sonado para nosotros los capitalinos, que es cuando empiezan las unidades habitacionales como La Patera sobre la calzada Vallejo. La otra que es muy nombrada, bueno, la unidad del Rosario, que fue por varias fracciones, fue inaugurada por varias fracciones. De igual forma, lo que es la unidad habitacional es La Patera, el Rosario. Tenemos también las unidades de Iztapalapa, que se encuentran por la Cabeza de Juárez. Tenemos los multifamiliares de Félix Cuevas y los que, bueno, cayeron en el terremoto de 1985 sobre Avenida Cuauhtémoc o el Metro Centro Médico. Y bueno, es ahí como se empieza a dar proyección de urbanización para que realmente vaya creciendo la demarcación, vaya creciendo o enriqueciéndose a nivel cultural y social las delegaciones políticas que tenemos. Vamos a tener un poco de cronología para el siglo XX, desde inicios. Bueno, vamos a empezar con la época del Porfiriato. Y bueno, de ahí vamos a comentar datos curiosos. Los vamos nada más a comentar, a platicar. ¿Por qué? Porque ya centrarnos en este tema ya es como sumergirnos mucho en una investigación, en una situación muy histórica. Y bueno, realmente hay situaciones que la historia luego nos da un poquito de sueño, ¿no? Pero bueno, se los voy a comentar rápidamente. Tenemos un pequeño bosquejo de 1900 al año 2012. Y bueno, lo vamos a desarrollar de forma muy rápida. La cronología, bueno, empieza en 1900, que es la primera década, de 1900 a 1909. Y bueno, para 1900 la Ciudad de México está comprendida por 10.4 kilómetros cuadrados. De ahí se inaugura la subestación eléctrica o de energía eléctrica de Buenavista, al norte de la ciudad, que proporcionaba toda la energía eléctrica o suministraba todo el servicio eléctrico a la ciudad en un inicio. Se empiezan a inaugurar las líneas de tranvía. Tenemos México-Tacubaya, México-Villa de Guadalupe o la Villa de Tepeyac, Peralvillo-Belém, Tacubaya-Miscuac, Miscuac-San Ángel, México-Tlalpan, Chapultepec-Panteón Municipal de Dolores. Y en 1902, bueno, se abre la ampliación de estas líneas para el Zócalo de Santa María la Ribera, al Rastro, el Zócalo Azcapotzalco y México Xochimilco. Es ahí como se empieza a proyectar el primer medio de transporte de innovación para ese entonces a la Ciudad de México. De igual forma, en 1902 se inaugura el Palacio de Lecumberri, el primer desagüe de aguas residuales del Valle de México a través del Gran Canal y el Tajo de Tequisquiac. En 1901, bueno, se derrumba el Gran Teatro Nacional y de ahí se da inicio o se da la proyección para la construcción del Palacio de Bellas Artes, el 2 de abril de 1901. En 1905, vamos a irlo manejando rápidamente por años, se abre la Universidad Nacional de México. Las instalaciones están conformadas en el centro histórico en un inicio y bueno, de ahí se abren las diversas escuelas superiores que se conocían en el México del siglo XX, del inicio del siglo XX. Obviamente estas escuelas están dispersas en toda la ciudad y se agrupan las escuelas nacionales creadas después de la supresión de la Real y Pontificia Universidad de México. Obviamente esta proyección fue a partir de la época del Virreinato español y bueno, ya para el siglo XX se da una proyección un poco más académica, cultural, social, siendo que para el Virreinato, bueno, nada más era para la clase española o la clase acomodada de ese entonces.
Se realiza, regresamos a 1905, se realiza un nuevo trazo del Camino Real a Toluca, que es la famosa o llamada Avenida Madereros, perdón, y bueno, ahora lo conocemos como la Avenida Constituyentes, que es a un costado o pasa a un costado del bosque de Chapultepec, y en ese entonces la nueva colonia San Pedro Chapultepec. Ya ahí es la primera avenida que conecta Paseo de la Reforma, Chapultepec y la Calzada Anzures. Ahora Melchor Ocampo, o parte del circuito interior. Ya para 1907 y 1909 se registran los primeros sismos en la capital, y bueno, estos registros los tiene el Instituto Geológico Nacional, que se encontraba en Tacubaya. De ahí se proyecta o se inspira un poco la situación o el significado de la estación de observatorio, porque es de ahí donde se proyecta cierta estación o esta terminal, gracias al Instituto Geológico Nacional, que se encontraba en las inmediaciones de Tacubaya. Obviamente estos primeros sismos, bueno, causan daños y derrumbes en las únicas 9 colonias que tenía la ciudad y el municipio de San Ángel directamente. Ya vamos a hablar un poquito de la segunda década, de 1910 a 1919, y bueno, para 1910 tenemos que la ciudad se expande a 40.5 kilómetros cuadrados. Se inauguran los monumentos del Ángel de la Independencia, el hemiciclo a Juárez. Obviamente, bueno, dentro del festejo del centenario de la independencia mexicana se da este tipo de aperturas o de inauguraciones de estos sitios que conocemos hasta la fecha y que, bueno, gracias a reparaciones siguen de pie. Obviamente se aumenta la extensión de la ciudad sobre terrenos y haciendas o cascos y ejidos, y bueno, empiezan a surgir nuevas colonias, lo que es la colonia Americana, que actualmente es la colonia Juárez, la colonia Cuauhtémoc, la Condesa, la Roma, la colonia Tlaxpana, Santo Tomás, el Chopo, San Álvaro, el Imperial, Peralvillo, Cuartelito, Hipódromo Condesa, la Viga, Romero Rubio y la ampliación San Rafael. En 1911, bueno, se registra otro sismo de larga duración que daña más edificios de la capital y bueno, ya empieza a dañar un poco la infraestructura rudimentaria o tradicional que tenía la ciudad en ese entonces. En 1914 se inaugura el Exhotel Regis, que bueno, es el primer hotel de la ciudad que alberga, bueno, visitantes o turistas de la ciudad, y bueno, se construye en lo que hoy conocemos como la Plaza de la Solidaridad. Vamos a hacer un pequeño corte para darle un poquito de desahogo a esta información, un corte de información de patrocinadores, un corte musical a la vez, y bueno, regresamos para seguir platicando del tema. No se vayan, por favor, regresamos.
it loud and all let's dance to the rhythm of your life. Well, answer the call, path of the innocent life. Let's leave it behind, turn to the place you came from. The change is not far, we'll carry it all on our shoulders. Muchísimas gracias, ya estamos de regreso del corte musical, un corte musical de una canción del grupo Okan, lo nuevo del grupo Okan, que bueno, es un poquito de pop israelí, con otra, bueno, tenemos el contenido de otra cultura, de la cultura israelí, y bueno, es parte de la programación musical de aquí del canal de Somos Live. Les agradecemos sus comentarios, sus seguimiento al programa. Muchísimas gracias por los likes, Cari Esor, y también tenemos a la señora Evangelina, por favor, señora Evangelina, muchas gracias, a Lea Reid y a Génesis Sirena, muchísimas gracias por estar siguiendo el programa, sus likes son importantes, recuerden, y bueno, así como está este programa, está el de mis compañeros, y bueno, todo lo creamos y lo hacemos con gusto para estarles transmitiendo un poquito de todo lo que sabemos o llegamos a conocer. Bueno, nos quedamos en la cronología del siglo XX para la Ciudad de México. Vamos con la tercera década comprendida de 1920 a 1929. Para 1921 se da el primer aterrizaje de un vuelo civil dentro de la base militar de Balbuena, abriendo paso obviamente al inicio de la era comercial de la aviación dentro de la Ciudad de México. Aquí el dato importante es que bueno, el aeropuerto internacional inició como una base militar para estos años, y bueno, solamente era de practicaje o de práctica, de praxis militar, no era comercial en ese entonces. Sin embargo, bueno, se le da esa proyección y empieza a dar crecimiento. Para 1927, bueno, se suprime la celebración de la Semana Santa en las iglesias de toda la ciudad, que es una costumbre ya que tenemos arraigada, y esto es debido al conflicto que se da en esa época del conflicto cristero. Es por eso que, bueno, ya las celebraciones de Semana Santa se ve un poquito afectada por esto, aunado, bueno, a la emergencia de la epidemia de gripe española en México, y bueno, obviamente en la ciudad, en la capital actual. De igual forma, en 1929 ya se efectúa de forma regular la operación aeroportuaria, volvemos a retomar el tema, en la base militar de Balbuena. Ya se convierte en el aeropuerto de la ciudad, el aeropuerto capital, y desaparecen los cuerpos municipales del Distrito Federal para crear las demarcaciones territoriales. Los cuerpos municipales, bueno, eran los que les comentaba hace rato, Xochimilco, los pueblos de Tláhuac, Gustavo Amadero, que era Villa de Guadalupe, y bueno, empiezan ya a tener un poco más de forma las delegaciones. Obviamente, bueno, también para esto ciertos grupos políticos y la CROM se empiezan a posesionar de tierras comunales, ejidales y haciendas existentes en todo lo que es la estructura de la ciudad, y bueno, se da la primera migración de personas de otras partes del país o de otros estados del país hacia aquí, hacia la capital. Ya en la cuarta década, que es de 1930 a 1939, en 1930 se transforma el cuerpo de bomberos bajo el mandato del Departamento del Distrito Federal, creando estaciones o varias estaciones de bomberos en diversas delegaciones. Obviamente también tenemos el dato de que la empresa de petróleo El Águila comienza la construcción de la ex refinería, o en ese entonces la nueva refinería de Azcapotzalco, que abastecería por décadas solo a la ciudad. Y bueno, se inicia también a esa proyección la edificación del Monumento a la Raza. En 1931, bueno, tenemos ya como tal la inauguración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya se le nombra que es la ex base militar de Balbuena, y ya se nombra el Aeropuerto Benito Juárez, ya es conocido como el Aeropuerto Benito Juárez. Para 1932, bueno, se da la proyección del oleoducto de Poza Rica, Veracruz, hacia la Ciudad de México, con 500 kilómetros de longitud, para abastecer obviamente el petróleo a la refinería de Azcapotzalco, y de ahí darle el seguimiento o el servicio.
Se suprime el servicio urbano de tranvía, el primer servicio urbano de tranvía por medio de animales de carga entre la colonia Granada y la Merced. Ya se queda fuera ese esquema y bueno, empieza la modernización del transporte. 1933 se retiran las estructuras de Palacio Legislativo en la colonia Tabacalera, porque sabemos que ahí tenían planeado construir el Palacio Legislativo, y bueno, de ahí se da la proyección y la construcción, o el inicio de la construcción del Monumento de la Revolución Mexicana. Para 1934 se abre el primer mercado público en la Ciudad de México, que es el Abelardo Rodríguez, con una estructura un poquito más moderna en la ciudad o en las calles de la ciudad, y este se encontraba sobre la calle de República de Venezuela, en el centro histórico. De igual forma se inaugura el Palacio de Bellas Artes en 1934, y bueno, retomamos que su construcción fue en 1904. Para 1938 comienza la construcción de la Fuente de la Diana Cazadora y concluye la edificación del Monumento a la Revolución, pero no se inaugura ese año. En 1939 comienza o se suscita el primer desborde del río Consulado y el río de los Remedios, y se causan inundaciones al poniente y norte de la ciudad. Obviamente esto es sobre varias colonias nuevas, y bueno, se proyecta, se ve que es el primer hundimiento que tiene la ciudad debido a toda esta humedad que es desbordada de los ríos. Ya para la quinta década de 1940 al 49, en 1940 se inician los trabajos del sistema Lerma. El sistema Lerma como primer veterano de sistema de traslado de agua potable aquí a la ciudad. Y bueno, desde la cuenca del río Lerma hacia la capital se abre el paso al proyecto de la obra hidráulica del Cárcamo de Dolores, que se encuentra en la segunda sección de Chapultepec actualmente. Y bueno, fue inaugurado 21 años después de esta fecha. Igualmente, bueno, se concluye la construcción de la inauguración del Monumento a la Raza, y ya para 1942 se inaugura la Fuente de la Diana Cazadora como un símbolo de la ciudad sobre el Paseo de la Reforma. En 1943 se vuelve a desbordar el río Consulado en su tramo poniente, y bueno, vuelve a causar inundaciones, pero esto ya es a nivel en zonas residenciales. Y bueno, en 1944 ya es entubado y se construye por encima de este río lo que conocemos como la avenida Melchor Ocampo o Circuito Interior actualmente. En 1946 se abre la primera biblioteca de México, que es la José Vasconcelos. ¿Quién no fue a esa biblioteca? Yo también cuando era niño llegué a ir, bueno, cuando era adolescente más bien dicho, y bueno, esto es dentro del edificio o el centro de la Ciudadela. Se retiran los muros que la rodeaban o la protegían, y bueno, se extiende una plaza o la Plaza de la Ciudadela hacia el frente para aperturar o que sea proyectada de carácter público. Igualmente se da la apertura como parque o como zona de recreación al Parque de los Viveros dentro del expueblo de Coyoacán, y como esto se deriva de como un legado del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, que bueno, dona parte de sus viveros a su muerte, y hasta ahorita lo conocemos como el tradicional Parque de los Viveros, que es padre ir ahí a caminar y está en otro entorno dentro de un bosque de la ciudad. De igual forma, bueno, se inaugura el edificio El Moro que conocemos como el de la Lotería Nacional, y se crea la primera institución descentralizada del transporte eléctrico para el Distrito Federal. Obviamente, bueno, se empiezan a nacionalizar las rutas de tranvías y ferrocarriles de la ciudad, y por parte del Departamento del Distrito Federal se opera lo que hoy ya conocemos como el tren ligero y el trolebús. Ya para 1947, bueno, tenemos que los rastros de la ciudad son públicos y concesionados, y bueno, entra bajo control gubernamental del Departamento del Distrito Federal. De igual forma, dentro de los terrenos del ex rancho de Santa Rosa en la Colonia del Valle se construye el primer conjunto habitacional de carácter de vivienda para familias y trabajadores del ISSSTE, al cual se le llama o se le conoce como el multifamiliar Presidente Alemán. Bueno, bajo esquemas o ciertos conceptos que se traían de edificios construidos en Europa, donde podrían consolidarse o podrían vivir varias familias a la vez en diferentes departamentos. Son los primeros departamentos de la ciudad. De igual forma, bueno, se inauguran las instalaciones centrales de la Secretaría de la Defensa Nacional dentro del campo militar número 1. Esto ya en Lomas de Sotelo, y ya quedan fuera de la ciudad, siendo que en un inicio se encontraban en el centro de la ciudad, y bueno, son trasladadas ya hacia Lomas de Sotelo para que tengan un carácter un poquito más consolidado.
Esto es ya cerca del Panteón del Sanctorum. Obviamente se inician las invasiones de predios a terrenos ejidales como proyección o parte de toda esta ampliación de la ciudad. Y bueno, en la colonia periodistas en el pueblo de Iztapalapa se empiezan a dar este tipo de incidencias o de invasiones por parte de lo que se conoce o se califica en ese momento como paracaidistas. Igualmente se empiezan a encarpetar las avenidas Insurgentes, Chapultepec y Obrero Mundial, esto es para 1947, y son las primeras avenidas que ya cuentan con concreto vial o concreto peatonal para que puedan ser de fácil acceso. En 1948, bueno, se inaugura el túnel del río Lerma para darle al sistema de agua el mismo nombre, con el fin de llevar ya el agua potable del Valle de Toluca hacia la ciudad o la capital. Y también se inaugura el edificio gemelo del Ayuntamiento de la Ciudad de México, lo que ahora conocemos como la Jefatura de Gobierno, el Palacio Nacional y todo este conjunto de edificios que se encuentran a un costado y frente a la Catedral Metropolitana. Bueno, se empieza a nombrar a la Plaza de la Constitución como Zócalo capitalino y bueno, ya empieza a ser sede del centro social para esta ciudad. En ese entonces, bueno, el Zócalo todavía está ornamentado, está adornado con zonas verdes o con áreas verdes, jardineras y algunas fuentes para ese momento. Y de igual forma, bueno, ya en 1949, se termina la construcción de la Escuela Nacional de Maestros sobre la avenida México-Tacuba y se inicia la construcción de la Ciudad Politécnica, la primera ciudad politécnica para la Ciudad de México en el Casco de Santo Tomás, dentro de los terrenos de la hacienda del Casco de Santo Tomás. Se inician los trabajos o la de construcción y de proyección para la ciudad universitaria en el sur. Y bueno, en ese entonces era la Universidad Nacional de México, todavía es nombrada como tal Universidad Nacional de México. Esto ya se proyecta dentro del Pedregal de San Ángel y a la vez se inauguran ciertas vialidades que vayan proyectándose para tener un mayor flujo y acceso a esta zona. De igual forma, bueno, ya en Avenida Chapultepec se convierte como la primera avenida de carácter urbano, con banquetas, guarnición, drenaje fluvial, servicio de agua potable, drenaje de aguas residuales, un camellón central y el alumbrado público financiado por el Departamento Central del Distrito Federal. Ya en la década de los 50, bueno, se origina en 1950 el colapso del sistema de alcantarillado en el centro de la Ciudad de México, esto debido a las inundaciones por las fuertes lluvias y bueno, ya empieza a notarse de que es una urgencia que se empiece a pensar en un sistema de drenaje un poquito más amplio, más extenso, más consolidado, porque bueno, todavía para 1950 se tenían las estructuras del siglo pasado y de inicios del siglo XX. Obviamente se empieza la construcción del corredor industrial de Vallejo en la delegación Azcapotzalco y bueno, de ahí empiezan ciertas compañías nacionales a sustentarse o a trasladarse a estos territorios y empiezan a formar naves industriales y almacenes para que sea la parte industrial que mueve a la ciudad o que satisface a la Ciudad de México. De igual forma, en 1950 se inaugura el Centro Médico La Raza, esto es entre Avenida Insurgentes y la carretera México-Laredo. Se da la construcción de la nueva terminal de carga y mantenimiento de ferrocarriles del Valle de México en Tlalnepantla y el conjunto de la zona de Pantaco en Azcapotzalco, de igual forma de carácter de mantenimiento. Se inaugura obviamente las obras públicas ya concretadas de la calzada México-Tacuba y la avenida Cuauhtémoc. Para 1951 vuelve a sufrir un colapso el sistema de alcantarillado y bueno, ahí es donde vuelve a colapsar un poquito la ciudad en el centro histórico. Ya esto ya se empieza a hacer como año con año y bueno, vemos la proyección de la planeación de un sistema de drenaje. Se inaugura el primer teatro de carácter público o popular, el Virginia Fábregas, para 1951 y bueno, también la primera ruta de sistema de trolebuses de Tacuba a la calzada de Tlalpan, esto para reemplazar un poquito la mecánica o la proyección que tenían los tranvías. Obviamente se inaugura la primera etapa del sistema Lerma en el Cárcamo de Dolores en el bosque de Chapultepec y bueno, se empieza a proyectar el depósito del líquido vital del agua.
en sus 4 depósitos que tiene la zona alta, que ahora conocemos que es enfrente o a un costado del Lago Mayor de Chapultepec, que hasta la fecha están ahí, pero bueno, ya es de carácter, son museos ya realmente, ya no es un cárcamo de funcionamiento, sin embargo, bueno, sigue la estructura histórica ahí. De igual forma, para 1952, la ciudad sufre de varias inundaciones y se ocasionan derrumbes de los edificios de la colonia Guerrero a causa de esta mala planeación o colapso del sistema de aguas residuales. Obviamente también en 1952 tenemos que se elimina por completo la base militar de Balbuena. Y bueno, ya se da la apertura a la capacidad de recibir pasajeros en vuelos comerciales dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya para este año, la zona militar, bueno, ya a nivel aéreo se le asignan una cierta zona que, bueno, se denomina como hangares, y bueno, que es la estación del metro que ahora conocemos, que bueno, ya no hay hangares ahí, pero se queda bajo un registro. De igual forma, bueno, se inaugura ya como tal la ciudad universitaria en 1952, estamos hablando de ese año, y bueno, se proyecta ya que la ciudad universitaria tenga un movimiento interno por medio de un corredor de camiones que recorran obviamente toda la extensión desde la avenida Insurgentes hasta lo que es Santo Domingo Coyoacán, o las inmediaciones de lo que ahora conocemos como el Metro Universidad, la terminal del Metro Universidad. Se inaugura, bueno, la calzada de Guadalupe de igual forma en ese año, y la innovación de esta calzada en el norte de la ciudad es que ya tiene un camellón central peatonal dispuesto exclusivamente para las peregrinaciones. De igual forma, bueno, todo con dirección a la Basílica de Guadalupe, y también se abre la Plaza de las Naciones o el atrio de la Basílica de Guadalupe. De igual forma se inaugura el Deportivo 18 de marzo en los límites de la ciudad, que bueno, esto ya tiene colindancia con la ex hacienda de la colonia Lindavista. Esto ya es una proyección un poquito más moderna para ese entonces. En 1955, bueno, ya sigue la producción, empieza el repunte de la refinería de Azcapotzalco, y bueno, ya tiene un poquito más satisface un poco más la producción de petróleo para las estufas de petróleo de ese entonces de la Ciudad de México. Se inaugura la primera unidad habitacional en Narvarte para trabajadores del IMSS, y se inaugura el rastro de ferrería en Azcapotzalco, esto con el fin de concentrar a todos los rastros o rastrillos que se conocían en ese entonces, baratillos, y bueno, tanto a nivel comercio de carne como de lácteos, y bueno, cierto tipo de artesanías o cosas de abarrotes para que se pueda concentrar ya en ferrería en Azcapotzalco, y bueno, se controla un poquito más el comercio de la carne. En 1956 ya tenemos que se inicia la construcción del mercado legendario el mercado central de la Merced, y bueno, que es el primero que proyecta un abasto al mayoreo a la ciudad. De igual forma se inaugura la Torre Latinoamericana, y es el edificio, que considera como el edificio más alto del país y de la ciudad en ese año. En 1957, bueno, ya tenemos que de igual forma se registra un sismo, un sismo importante de 1957, y empieza a causar más daños de los que ya habían ocasionado los sismos de inicio de siglo. Obviamente esto ya afecta edificios, casas e infraestructura urbana, y bueno, ya empieza la construcción o la legislación en la materia de construcción y obra para todo lo que es la ciudad y edificaciones. También tenemos el dato, bueno, de que cae la Victoria alada de la columna del Monumento de la Independencia, y los restos son guardados en un museo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. De aquí, de igual forma, bueno, tenemos que ya el mercado central de la Merced se expande con 2 naves tipo almacenes, y bueno, en conjunto con la inauguración de mercados públicos en Tacubaya, La Lagunilla, Tepito, San Cosme, Portales y San Juan, el mercado original de San Juan. Para 1957, de igual forma, bueno, tenemos que ya se suprimen las jardineras, los árboles y las fuentes que adornaban al Zócalo capitalino, y bueno, ya se empieza a desarrollar como lo que ahora conocemos, la plancha del Zócalo de la ciudad. Se inaugura la ciudad deportiva de Magdalena Mixhuca, y de igual forma, bueno, esta ya cuenta con 23 millones de hectáreas en metros cuadrados. En 1958 ya el departamento del Distrito Federal brinda la zona de Reforma Lomas, la primera ruta de la ex ruta 100,
y bueno, se entregan los primeros lotes de casas a dueños, lotes y casas a dueños en la apertura del nuevo desarrollo inmobiliario en Ciudad Satélite. Imagínense, Ciudad Satélite ya tiene muchos años de existir, sin embargo, bueno, estaba separada de la capital. Y bueno, Ciudad Satélite, por eso se nombra Ciudad Satélite, porque bueno, era otro conjunto, era otra ciudad, vaya, así por así llamarlo, y bueno, estaba fuera de nuestra capital. En 1959, bueno, ya se da la inauguración del primer edificio del conjunto habitacional urbano Nonoalco Tlatelolco, y bueno, ya la proyección como tal de edificios de vivienda en todo lo que conocemos como el actual Tlatelolco. Ya se concentra la densidad de la población. Y bueno, empieza el desarrollo sustentable para ese entonces de esta unidad habitacional. Se inaugura la estación central de bomberos en Buenavista y bueno, se empieza a dar la actividad de pasajeros y comercial, un poquito comercial, a lo que es alrededor del centro Buenavista. Y ya, obviamente, un dato curioso, en 1959, bueno, se empieza a proyectar figuras de focos o figuras luminosas en la Plaza de la República o el Zócalo, y bueno, es de ahí donde se empieza a generar una tipo costumbre, una tipo cultura, para que se pueda seguir por tradición cada año. Hasta 2012 creo que fue eliminado toda esta proyección de luces navideñas, y bueno, ya ahorita hay otros ornamentos de iluminación. Vamos a ir a un siguiente corte musical, un siguiente corte de información de patrocinadores, para desarrollar ya las últimas etapas o décadas del siglo XX para la Ciudad de México. Y bueno, vamos a platicar ya en conciso de ciertos sitios de interés, de ciertos museos, parques, todo lo que tenemos, o el conjunto de todo lo que es la Ciudad de México, y que bueno, yo de mi parte les podría recomendar que podrían visitar. Regresamos después del corte musical y bueno, seguimos aquí en transmisión, por favor, no se vayan.
Hay amor, hay amor, hay amor, hay amor, hay amor, hay amor, hay amor. Muchísimas gracias por seguir aquí sintonizados en el programa Blend and Remix. Y bueno, en esta 11ª edición que estamos hablando del tema de la Ciudad de México y todas sus características y desarrollo que ha tenido como ciudad de vanguardia. Les agradecemos sus comentarios, les agradecemos sus likes, siguen siendo importantes. De igual forma, bueno, Rosa Ventura de Jesús, muchísimas gracias por estarnos siguiendo. Amigos del equipo de Somos Live también que nos están siguiendo en el programa. Y bueno, les invitamos a que nos dejen algún comentario. Aunque me vean solito el día de hoy, bueno, no hubo panelista, no hubo invitado. Pero bueno, tratamos de compartir toda esta información, toda esta investigación general para que le demos un poco más de consistencia al programa. Así que bueno, no duden en mandarnos sus comentarios para enriquecer un poquito esto. Y bueno, cualquier cosa, dato curiosillo por ahí que tengan, bueno, lo podemos leer al aire y si tenemos la información, bueno, lo resolvemos, lo leemos al aire, más bien dicho. Y bueno, continuamos con lo que es la década, las décadas del siglo XX para Ciudad de México, en la séptima década que bueno, que comprende de 1960 a 1969. Aquí es donde tiene ya un poquito más de desarrollo y proyección la ciudad a nivel estructural, arquitectónico y cultural. Ya para 1960 se adorna con figuras hechas de focos la Plaza de la República para festejar las fiestas patrias y el grito de independencia. Son la implementación de estas figuras como una identidad cultural dentro de estas fechas y bueno, se dé un poquito más de tradición a este acto cívico. En 1961 se pone en servicio la primera planta de tratamiento de aguas residuales dentro de las inmediaciones de San Juan de Aragón y a la vez, bueno, se instalan los primeros teléfonos públicos de monedas. ¿Quién no se acuerda de los teléfonos públicos de monedas cuando se ponían centavos o pesos? Y bueno, hacía uno llamadas quizás de larga distancia o locales para gente que no tenía el servicio dentro de sus hogares. De igual forma, bueno, se instalan los primeros semáforos viales de servicio automático con las 3 luces que conocemos de forma automática. Y bueno, estos son instalados en calles y las avenidas más confluidas de la ciudad para mitigar los primeros congestionamientos viales que la ciudad empezaba a tener por medio de vehículos. De igual forma se apertura la avenida Río Consulado con una extensión de 8 kilómetros y se entuban los ríos de la ciudad para formar el actual sistema de drenaje. De ahí obviamente se inaugura la avenida Insurgente Centro y la primera etapa de anillo periférico, desde el tramo de Calzada del Conscripto hasta Barranca del Muerto. Este tramo de periférico tuvo un impacto cultural porque hasta en las películas de la época del cine de oro empezó a proyectarse, sobre todo en películas de los 60s. Entonces es ahí cuando ya se da proyección o se da el impacto que tiene toda esta urbe en el cine mexicano y bueno, es trasladado a lo que es la proyección de la cinematografía para poder darle un contorno o un contexto cultural al cine mexicano de ese tiempo. En 1962 se inaugura la calzada Ignacio Zaragoza, de que ya se comprende hacia la carretera de México-Puebla, y se modernizan ciertos edificios de las delegaciones, en específico de Coajimalpa y Azcapotzalco, ya son la modernización de las demarcaciones o delegaciones actuales. Se inaugura en las avenidas del río de Churubusco, Insurgentes Norte y bueno, todo esto se incluyen pasos a desnivel, los primeros pasos a desnivel y bajo puentes vehiculares que se conforman en estas avenidas y bueno, que tenemos hasta la fecha porque son estructuras que hasta aún no se han deteriorado y bueno, siguen en funcionamiento, aunque ya es una carga vehicular impresionante, pero bueno, en un inicio se proyectó para una carga mediana y ahorita siguen funcionando. Se abre el segundo tramo de anillo periférico desde Barranca del Muerto hasta San Jerónimo y el canal de Miramontes se sustituye ya de forma en carpeta vial. Ya obviamente se suprime el canal de navegación entre Xochimilco y la ciudad, que era por medio de Miramontes, y bueno, ya se hace de carácter vehicular. Se inaugura igualmente el Deportivo Eduardo Molina, al norte centro de la ciudad, y la ciudad deportiva en Xochimilco. Para 1964 tenemos que el interceptor poniente del sistema de drenaje profundo es inaugurado,
y bueno, sigue un trazo de 12 kilómetros para el desahogo de estas aguas residuales hacia el anillo periférico. Aquí hay un dato curioso, ya empieza la modernización o la proyección o el desarrollo del bosque, de la segunda sección del bosque de Chapultepec, lo que conocemos como el Lago Mayor, el corredor de museos, las fuentes tradicionales que contiene este bosque. Y bueno, ya se proyecta o se desarrolla como un centro de recreación natural para que pueda asistir la sociedad de ese entonces. Obviamente, bueno, esto también en conjunto con el Panteón Dolores, y se hace una renovación por fuera de dicho panteón. Para 1966 tenemos un dato que es la construcción del edificio del World Trade Center, o el Hotel de México como se conocía, y se abre la carretera México Ciudad Satélite y México Querétaro. Ya en 1967 se inician los trabajos de construcción de la primera línea del tren urbano, o lo que se conoce ahora como el metro, pero antes se llamaba tren urbano. Y bueno, se inaugura ya el último tramo de anillo periférico desde Calzada del Conscripto hacia la carretera México-Querétaro. Esto también pasa las inmediaciones de Ciudad Satélite. En 1968 ya se inaugura la Torre Central de Telecomunicaciones, la primera torre central de telecomunicaciones de la ciudad en la colonia Narvarte. Y de igual forma, bueno, es el futuro o el desarrollo del futuro del Centro Escop. Se ejecuta el cierre de avenidas cercanas a Tlatelolco también este mismo año, debido a la masacre estudiantil que, bueno, todos conocemos y que generó una historia. Ya en 1969 se inaugura el primer tramo de servicio de la línea 1 del metro, y bueno, recuerden que el metro en su primera etapa, en su primera línea, corría de la estación desde la Calzada Zaragoza hasta la terminal en Chapultepec, que era ya el inicio del corredor hacia la puerta del bosque de Chapultepec. Pasamos ya a la década de los 70, en 1974 se pone al servicio de recreación la tercera sección del bosque de Chapultepec, y bueno, se expropian 249 hectáreas para su uso recreativo. Obviamente son terrenos adyacentes al antiguo Panteón de Dolores, y bueno, ya ahí se empieza a consolidar ya Chapultepec como un corredor de recreación cultural e infantil. Ya obviamente, bueno, en 1976 ya son datos muy específicos, ya no son tan generales. En 1976 se inicia la construcción de la torre ejecutiva de Pemex, o lo que llamamos o conocemos como el edificio central de Pemex, siendo el edificio ya más alto de la ciudad y rebasando a la torre latinoamericana. Se construye la Torre del Caballito, y bueno, la construcción también a la vez del sistema Cutzamala, que empieza a proveer de agua potable y servicio en una primera etapa a la Ciudad de México, esto en su recorrido dentro de la Sierra de las Cruces y al bosque de Chapultepec. De ahí obviamente se conecta con el Cárcamo de Dolores, y bueno, sigue funcionando para ese entonces. En 1978 ya la Compañía de Luz y Fuerza del Centro inicia unos trabajos de electrificación o renovación de electrificación en el centro histórico, y dentro de estos trabajos, a un costado del Templo Mayor, es encontrada la escultura monumental de la Coyolxauhqui. Ya empieza ahí a generar cierta inquietud al gobierno federal, y bueno, ya es cuando se instaura o se da cierto poder o patrimonio al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que continúe con las excavaciones. Obviamente esto en un conjunto con todo lo que se había encontrado durante las obras para las líneas del metro en la década de los 60s y los 70s, y bueno, de ahí empieza ya a tener más desarrollo y más evolución toda esta infraestructura. Igualmente en ese mismo año, en 1978, se crean las 4 centrales de autobuses, lo que lo conocemos como terminales de autobuses, la norte, sur, poniente y oriente, o la TAPO. Y bueno, esto es con el fin de suprimir todas estas corridas de autobuses foráneos, para que ya no fueran en el centro de la ciudad, y bueno, tuvieran puntos cardinales por donde pudieran salir o tener acceso a las carreteras que conectan a la Ciudad de México. Ya en 1979 se registra el primer accidente aéreo por parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y bueno, esto ya queda plasmado, y ya se empieza a meter un poquito de vigilancia y de coordinación en cuanto a vuelos nacionales se llama. En la década de los 80 ya datos igualmente muy precisos. La ruta del tranvía México-Xochimilco es modificada y se conecta ya con la línea 2, a lo que conocemos ahora como el tren ligero, que va de Tasqueña a Xochimilco. Ya ahí se estructura más el esquema de tranvía eléctrico o de tren ligero,
y bueno, ya sirve ya de un conecte con una de las principales líneas del metro que atraviesa toda la Ciudad de México. Se da la construcción del acuífero y el microcircuito de la distribución de agua desde Huixquilucan hasta Milpalta. Para 1981 tenemos el dato de que se inicia la construcción en terrenos rurales de la delegación de Iztapalapa, lo que se conocía como la Chinampería, y se da la construcción del primer mercado principal de mayoreo, que lo conocemos como ahora la central de abasto. Es central de abasto porque muchas veces tenemos la muletilla o el error de decir central de abastos, vamos a la central de abastos. No es central de abasto de carácter general, y central de abastos, bueno, ya genera otro tipo de concepto, pero en sí el dato correcto es central de abasto. Y ya obviamente se da igualmente la creación de paraderos ya para rutas foráneas en Zaragoza, el Metro Zaragoza, La Raza, el Metro Tacubaya y Tasqueña, y bueno, estas ya son rutas específicas para poblaciones foráneas, pero que aún así siguen siendo cercanas a la Ciudad de México. En 1982, un año después, bueno, se inaugura la Central de Abasto con sus 16 bodegas iniciales, y bueno, es dedicado al comercio de frutas y verduras, abarrotes, pescados y mariscos. En 1984 ya definitivamente se inaugura la torre ejecutiva de Pemex, y bueno, después de una construcción de varios años, y en ese año igualmente explota un enorme depósito de gas LP en las inmediaciones de San Juan Izhuastepec, en San Juanico, en lo que es Tlalnepantla de Vaz, y bueno, que ahora conocemos que se encuentran las actuales gaseras. En 1985, bueno, todos sabemos que fue el terremoto de escala 8.1 en Richter en la Ciudad de México, y bueno, esto ya causó una destrucción e inutilización masiva de toda la ciudad, y bueno, a más de 400 construcciones. Ya aquí la ciudad decae en esa década, y bueno, sin embargo la reconstrucción se vuelve a generar años después a corto plazo o largo plazo, pero bueno, es como ya empieza a proyectarse. Ya vamos con la década de los 90 y la década pasada del milenio. En la década de los 90, bueno, ya se instaura el tren ligero como un servicio ya más consolidado en 1990, y bueno, se empieza a sustituir ciertos carros de trenes a nivel infraestructura en el metro, igualmente para tren ligero. De igual forma, en 1991 ya definitivamente cierra sus actividades la refinería de Azcapotzalco, y bueno, con el fin de sanear los terrenos y ya convertirlo como un parque público. Ya aquí ya se tenía una proyección de que toda la refinería o todo este proceso de industria petrolera, bueno, ya sea fuera de la ciudad, ya no se genere aquí dentro. En 1994 se inaugura el World Trade Center y la Torre del Caballito. Y en 1998, bueno, se comienza o se llega a un acuerdo entre la Ciudad de México y el Estado de México para que rutas foráneas tengan ya base aquí en la ciudad, para que puedan ser trasladados habitantes, en este caso a la mejor de Coacalco, de Toluca, de Ecatepec. Entonces ya se empieza a consolidar, ya más que una Ciudad de México, una zona metropolitana del Valle de México. Ya es una megalópoli, como un gobernante decía por ahí en meses pasados. Ya para la década del 2000, bueno, ya se comprende a la zona metropolitana, Ciudad de México por 56 municipios, y bueno, ya conjuga las zonas adyacentes al Estado de México. Ya esto se forma o se conjuga como una gran metrópoli. Bueno, es lo que conocemos como el monstruito que tenemos como ciudad, pero que aquí tenemos todo y hay un dispendio impresionante, y bueno, aún así la ciudad sigue funcionando. En 2003 tenemos el dato de que se inaugura la Torre Mayor en Paseo de la Reforma, y bueno, ofrece un complejo de oficinas y restaurantes para que empiece a desarrollarse, o sea, de vanguardia para la ciudad. En 2005 se crea un tratado de coordinación de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y ya se conjuga totalmente a las 16 delegaciones y 41 municipios. En 2007 se inaugura la Terminal 2 del aeropuerto con vuelos internacionales, y bueno, es un sustento para la Terminal 1, que ya es de carácter nacional. Ya no se generan vuelos internacionales en esta Terminal 1. En 2008, bueno, ya empieza la remoción o la urbanización de la primera etapa del tren suburbano entre Lechería y Buenavista, y bueno, comienza ya
aparte la terminal de autobuses de Tlalnepantla para desahogar un poquito la capacidad que tienen todas estas terminales de autobuses. En 2009 le dan una nueva proyección al corredor de la línea A del trolebús y bueno, cuando se le nombra el corredor cero emisiones y comienza la construcción también del Arco Bicentenario, la propuesta del Arco Bicentenario, que bueno, todos sabemos que terminó siendo la suave crema, como así se le llama, o bueno, la estela de luz del Bicentenario. En 2010 se reinaugura el Monumento a la Revolución, tiene una renovación, tiene varias remodelaciones y bueno, ya es como tal se consolida como museo histórico y un mirador que es de la ciudad, un mirador alternativo por medio de un elevador y bueno, también se moderniza con fuentes y accesos peatonales para que se pueda disfrutar de caminar sobre el área. Ya en 2012, bueno, ya tenemos el registro de los últimos sismos para 2012, bueno, que estos eran casi de forma consecutiva cada semana, y bueno, ya es cuando se empieza a proyectar que la ciudad se encuentra ya en una zona sísmica alta, y bueno, obviamente debido a la densidad poblacional que tenemos, bueno, y esto ya es casi de todos los días, ¿no? Ya por último, bueno, les quiero comentar acerca de los museos y parques. Tenemos, bueno, ya sabemos que tenemos el museo, el Alameda Central, la Alameda Norte, el Sur, Oriente y Poniente. De igual forma el Bosque Zoológico de Chapultepec, el Bosque de San Juan de Aragón, el Parque Ecológico de los Coyotes, el Parque de los Venados, el Parque Hundido. Todo este tipo de lugares se los menciono para que realmente puedan acudir. Están a lo mejor ahí por de facto, pero bueno, sin embargo sabemos que son parte de una ciudad que lo tiene todo y que podemos disfrutar. Igualmente, bueno, como el Bosque de los Dínamos, el Parque Tezosomoc, el Bosque de Tláhuac, los Viveros de Coyoacán, el Parque Bicentenario, que es la exrefinería, el Bosque de Tlalpan y bueno, el Desierto de los Leones, las Cumbres del Ajusco. Todo esto como para tener un poquito más de esparcimiento recreativo, familiar, personal y bueno, sabemos que vivimos en una gran ciudad, pero bueno, tenemos espacios verdes todavía. En museos, bueno, los museos que tenemos hasta la actualidad, el Soumaya, el de Antropología, el de Arte Moderno, el Castillo de Chapultepec. De igual forma, bueno, sabemos que a lo mejor cuando éramos niños los visitamos en algún punto o momento de la vida, bueno, sin embargo hay que volver a retomarlo. ¿Por qué? Porque pues es parte de nuestra ciudad, es parte de nuestra recreación. Yo se los digo en el concepto y en el carácter de que pues no se saturen tanto de centros comerciales, no se saturen tanto de estar en casa encerrados viendo televisión, estando con los dispositivos electrónicos. Realmente pues hay que disfrutar un poquito más la ciudad, porque bueno, a lo mejor todos estos sitios de interés no los tiene otro estado. Obviamente no es con el afán de hacer menos a los estados, pero bueno, cada estado tiene su esencia, sus pueblos mágicos, y sin embargo esta Ciudad de México consolidada como un conjunto de todo, bueno, nos ofrece ciertas alternativas para que las podamos seguir disfrutando. Bueno, esto ya ha tenido un impacto cultural, obviamente se ha ubicado, se ha definido una identidad como ciudad y un conjunto de urbanismo, y bueno, ya es la identidad capitalina que tenemos como ciudadanos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, o como nos llaman chilangos, pero bueno, hay que proyectarlo para bien, hay que disfrutarlo, hay que cuidar obviamente las áreas de la ciudad, y bueno, hay que seguirlo manejando y disfrutando. Bueno, hasta aquí quedamos con el programa, porque bueno, este contenido para la Ciudad de México es muy amplio. Sin embargo, bueno, haremos una siguiente emisión con un poquito más de zonas de interés, museos, todo lo que nos faltó de recabar. Esta emisión solamente eran de datos curiosos, era de contenido histórico, y bueno, era también para compartir un poquito más lo que nosotros sabemos y trabajamos aquí en la estación, en el equipo de Somos Live, para que puedan estar con nosotros y seguirnos en nuestras transmisiones. Les agradezco mucho que hayan estado aquí presentes en sintonía. Bueno, si Dios mediante quiere, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias allá a producción, a Jorge Ruiz, por favor, a Leo también, que estuvo en los controles, a Arita, pues, también que anda desde control remoto, pero nos anda ayudando en producción. Les agradezco muchísimo, sus likes son importantes, recuerden sus comentarios, y esto fue la 11ª emisión del programa Blend and Remix. Nos vemos la próxima semana y que pasen muy buen fin de semana. Sigan las transmisiones de mis compañeros durante el resto de la semana. Nos vemos posteriormente. Hasta luego.